Bien. Bueno, intentaré estar lo más cerquita posible. Esperen que voy a compartir pantalla. Están viendo ahí, ¿no es cierto? Voy a agrandar un poquito. Agrandar. Bueno, bien. Ya estamos ahora en la semana 9. Bueno, intentaré, como hice la mañana, que nos alcanzó bien el tiempo, hacer lo más concreto posible este tema, que como ustedes, hablando de cómo siempre tenemos divididas las clases en dimensiones, entramos en lo que sería en función del polo, del tetraedro y la materia, la última dimensión, que es la dimensión intersubjetiva, pensando en las dimensiones y también ubicado en la que sería la estructura libidinal o libidinosa, también Malfait la llama libidinosa, y es en relación al tetraedro el lugar donde están condensados los procesos afectivos, ¿sí? Primera medida para tener en cuenta todo el relato que vamos a hacer. Cuando hablamos de estructura libidinal, siempre estamos hablando de un nivel inconsciente. Por eso Malfait va a reconocer en Freud cuando lo plantea en tanto ficción o ilusión. Pero tiene algo muy particular esta ficción o ilusión, porque se reconoce que sin la existencia de esta creencia, podríamos decir, porque es una creencia, pero de orden inconsciente, no podrían ser ni conformadas ni existentes en el tiempo ningún tipo de formación grupal, comunitaria, colectiva en el tiempo. Es decir, si no hay una ilusión de la existencia de un algo o alguien, una idea, un objeto tangible o abstracto plasmado en ideas, en ideales, en objetos que vinculan y que al mismo tiempo brindan un mismo afecto hacia todos los miembros que comparten determinada comunidad, digamos que la sociedad misma se caería. Es decir, podemos decir que como hipótesis, toda sociedad se sostiene en una ficción. ¿Sí? Parece algo muy loco, pero es justamente de lo que tiene que ver con lo que deviene de los tiempos originarios. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las protofantasías, de lo que viene del principio de los tiempos? Hubo un estatuto de realidad en un momento donde el ser humano, frente a las amenazas, a todo lo que lo excede de los climas, de la geografía, del entorno, del mundo animal, estamos hablando de los tiempos, ¿no es cierto? Es algo que ha quedado como una inscripción, digamos, tanto psíquica como corporal, respecto a la posibilidad de indefensión del ser humano frente, o el terror que ha experimentado el humano frente a la vida en soledad. Entonces necesita creer de alguna manera que depositando en un objeto o en una personificación idealizada, que se llama el ideal del yo, y cuando hablamos de ideal del yo, lo que estamos diciendo es que es un proceso por el cual cada persona, diría Freud, resigna su yo personal a los mandatos y valores que posee ese otro, entre comillas, ese otro, como decíamos, una idea, Dios, Cristo, el comandante en jefe, como son los ejemplos que da Freud de la religión y del ejército, porque eran las instituciones más fuertes que se presentaban en su época. Entonces, retomando, son aquellos procesos por el cual una persona resigna su yo personal a los mandatos y valores que posee ese otro idealizado. Esto también es clave, está idealizado, no se le conocen ni perciben contradicciones y representa todo lo que el yo de cada persona desea ser. Pero cuando hablemos de ideal del yo, estamos mencionando esto. Entonces, hay un algo o alguien o alguienes que ocupan ese lugar de ideal del yo y sostienen ilusoriamente, aunque se vive como realidad, el sostén
de toda comunidad social, colectiva, y en nuestro caso particular, también tiene una incidencia en esa traspolación en una organización del trabajo. Esto sería como un líder carismático, ¿no? A ver, en realidad cuando hablamos de liderazgos en esos términos, estamos yendo por ahí más a Weber, que es una clasificación de orden sociológico de los liderazgos. En todo caso, eso es un estilo de la personificación de alguien. De hecho, cuando se produce un determinado tipo de estructura libidinal, o sea, la estructura libidinal no es única ni estática, como vamos a ver, y depende de cada conformación. Es decir, por ahí puede haber algún tipo de liderazgo personificado con características carismáticas, pongámosle, si quieren, un Fidel Castro en su momento en Cuba, que además de tener una formación, hay aspectos míticos, fíjense, al lado de Fidel. Participó de la revolución, tuvo más de 300 atentados y estuvo vivo, murió de viejo o de enfermedad, no de los atentados. Hay historias, inclusive, que algunos dicen si son verdad o no, respecto a esos atentados, de las distintas formas en que la CIA quiso matarlo y no pudo. Entonces digo, y además de las condiciones políticas, y además de su protagonismo en la revolución, y además de ser un líder frente a una potencia hegemónica tan cercana, además tenía condiciones carismáticas, asociada, por ejemplo, a esa paloma que se le posa a él en ese discurso, o cuando hace una revolución y se queda sin voz. Bueno, un montón de características que están ancladas también en el saber, y si se quiere también en la pericia, y hasta en la valentía, ¿no es cierto? Ahora, claramente Fidel representa un ideal de yo, si se quiere, aquella persona que por la revolución, sobre todo en las primeras décadas, fue visto sin ningún tipo de contradicción. De hecho, para muchos cubanos, esto lo digo por conocimiento de causa, por haber estudiado ya, es que le decían nuestro padre. La gente de la edad de Fidel o cercana a Fidel, cuando que eran jóvenes cuando se hizo la revolución, recuerden que Fidel tenía 33 años, 34 cuando fue la revolución, los jóvenes de 15, 20 años le decían padre a él, inclusive como gente grande. Entonces fíjense también hablando de lo psicofamiliar, ahí como se representa la figura de ese ideal de yo en una figura de autoridad paterna. Entonces tiene todo un sentido psicoanalítico también. Pero lo que quiero decir acá, en función de lo que pregunta Romina, no necesariamente un líder carismático va a personificar el ideal de yo. Ese sería el caso para Fidel Castro si lo analizáramos, por ejemplo. Pero, más allá de las ideologías y las adjetivaciones, una estructura libidinal constituida no implica per se, por ejemplo, un movimiento revolucionario. Una estructura libidinal, justamente al colocar en esa personificación o esa idealización, lleva a cabo actos, inclusive Freud lo va a decir en términos de masa, puede llevar a cabo actos y conductas que jamás llevaría a cabo de manera individual. Y en ese caso pueden ser actos tan nobles o tan aberrantes. ¿Sí? Hitler también era un líder carismático y tiene un genocidio atrás de 6 millones de judíos, de 2 millones de gitanos, de otros cuantos cristianos más lo que eran por religión o no religión. Stalin también, y tiene 20 millones de muertos detrás, digamos. No depende de una ideología política, no depende de las condiciones solamente de una característica que es la carismática. Estos eran líderes carismáticos, se conformó una estructura libidinal, pero los procesos son históricamente diferentes y las características y estilos y las conductas y acciones que han llevado son diferentes. Unos pueden ser valientes para defender la nación y otros pueden ser y llevar actos de terrorismo dentro y fuera de su propio Estado, hablando de Estados-nación, ¿no es cierto? Pero esto también puede ocurrir tranquilamente en una cancha de fútbol o puede ocurrir también en una organización, por ahí en menor medida, ¿sí? Puede ocurrir esto. Entonces, quiero decir que puede haber que coincida un ideal de yo personificado en un tipo de liderazgo carismático, puede pasar, pero cada caso debe ser analizado.
no toda estructura libidinal tiene un líder personificado y menos también de tipo carismático. Habrá que analizar históricamente y específicamente y singularmente cómo está constituida determinada estructura libidinal. Pero acá quiero también advertirles algo. Que cuando Malfait plantea esto, y también traído de Freud, primero que esto surge, por ejemplo, en la terapia individual, las estructuras libidinales se constituyen a partir, o surgen o emergen a partir de la palabra, del discurso, de justamente identificar allí contradicciones, deseos, fantasías. Eso surge en la terapia. En términos de organización, ¿qué va a decir la psicología institucional psicoanalítica, que es de la que Malfait proviene y la que también esta propuesta, tiene que ver, y además es, digamos, el objetivo último de la intervención de esta corriente institucionalista. El fin último es poder develar la estructura libidinal que se está constituida en el momento que se está interviniendo, por lo cual fueron convocados, porque de alguna manera llegar hasta ese punto, analizando todos los aspectos, lo que se va a entender es qué es lo que está cohesionando, o al revés, está generando conflictos o tensiones alrededor de la institución. ¿Sí? Quiere decir esto que para conocer la estructura libidinal es necesario un proceso de investigación con la participación de una gran cantidad de miembros de esa institución. Por lo cual, nosotros jamás le pediríamos a ustedes, cuando vean los trabajos en dupla, que digan cuál es la estructura libidinal que se está constituyendo aquí. Lo que sí tienen que tener claro es que toda organización posee una estructura libidinal instituida, que es la que está, de alguna manera, priorizando en ese momento que se llega a la intervención, o la que ustedes están viendo, observando o leyendo cuando leen una entrevista. Eso tienen que saberlo, que por ahí existe. Ahora bien, para también ir a la definición, toda estructura libidinal, como decíamos, es ficción e implica la relación fantasía-fantasma. Son dos caras de la misma moneda. El fantasma es justamente el contenido de la escena, el argumento inconsciente, que sería esa ficción e ilusión que sostiene a determinada organización y que está encarnada, como decíamos, en una persona o una idea, o ideales, o un objeto que encarna los deseos de ese grupo. Como dice Freud, al compartir ese objeto de amor, donde todos, el argumento que Freud trae sería que de alguna manera hay alguien de presencia visible o invisible que ama a todos los miembros de esa masa, la organización en nuestro caso, por igual. Al ser esa persona, amar a todos los miembros por igual, genera al mismo tiempo, en una cuestión de proyección e identificación proyectiva, una fratría, es decir, una relación fraterna entre todos aquellos que depositan su ideal de yo en esa personificación. Por lo cual, por eso, es tan complicado para cualquiera de esos miembros de esa fratría ir en contra o rebelarse o cuestionar ese ideal de yo o a ese líder. ¿Sí? Y lo más probable es que sea vilipendiado, excluido, apartado, desprestigiado por el resto de los miembros de esa organización. De todas maneras, ahora vamos a ver que la estructura libidinal también es histórica, como decíamos, y por lo tanto no es estática. Pero vuelvo a decir, relación fantasía-fantasma. El fantasma, como decíamos hoy a la mañana, no es el fantasma de Hamelin, no, perdón, ese es el flautista. ¿Cómo se llama el fantasmita que con la sábana blanca? No, el de Canterville puede ser. Sí, no, pero quería decir otro, que se me fue. Casper. Ese, ahí va. Ese. Que cuando éramos chicos se llamaba distinto cuando éramos chicos, se llamaba Gasparín. Claro, por eso yo decía, dije Hamelin. Esto es un claro ejemplo de lo que diría Freud de la significación de los nombres. Es un ejemplo claro. Pero bueno, volviendo a eso, no estamos refiriéndonos a ese fantasma, si bien algo oculta,
lo que en realidad el fantasma es el producto condensado de una escena fantasiada. La fantasía es como la metodología, el proceso por el cual determinados argumentos se condensan en esto que mencionaba Freud recién. El argumento, el fantasma, sería este que mencionábamos recién. Hay alguien o algo que ama a todas las personas de esa organización por igual. Y eso es una necesidad para poder sostener esa ilusión de continuidad de una organización. Ese sería el fantasma. Cada estructura libidinal de cada organización tendrá su particularidad, ¿sí? Pero, como decía antes, la estructura libidinal en la cual uno llega generalmente es la instituida, la que se encuentra, que como decía, puede estar siendo homogéneamente apoyada o puede estar siendo cuestionada. ¿Sí? Quiere decir esto que no es estática, quiere decir esto que puede ser modificada a lo largo de la historia de una organización. Como decíamos, ya se los mencioné, que esta fantasía viene justamente a intentar evitar ese encuentro permanente con el terror, con el miedo de volver a la indefensión. Por eso esa ilusión de que teniendo esas formas de liderazgo, que no es casual que sea en general un ideal del yo, que ocupa en general las figuras de autoridad, ¿sí? Las figuras de autoridad internalizadas que brindan protección, es por eso que en general tienden a ser como en principio únicas. O sea, todos depositando el ideal del yo en uno o en unos pocos. Es como, por eso es una estructura, si se quiere, no lo diría así ni Freud ni Malfait, pero sí Mendel, tiene como una cierta estructuración de orden psicofamiliar, que se reproduce en el ámbito de las instituciones, lo cual es un proceso natural. Es natural que así se dé, porque por lo que hemos sido humanizados. Pero bueno, después veremos qué pasa en la organización. ¿Sí? Entonces tienen que tener esto siempre claro. Si ustedes tienen claro que eso es una ilusión, quiere decir que toda ilusión en general es decepcionante, podemos decir así. Cuando uno está anclado en la ilusión, quiere decir que no hay elementos fácticos, empíricos, que demuestren la existencia de tal aglutinamiento en términos racionales. Se sostiene en una fantasía, por lo cual una ilusión puede caer frente a determinados actos. Esto pasa muchas veces, cuando el líder, entre comillas, decepciona a sus masas. ¿Se entiende? Cuando el ideal del yo pareciera apartarse de aquello a lo que se ha acordado apoyar. Vuelvo a decir, no todos se van a decepcionar. Esto pasó inclusive, un ejemplo político nacional, entre, por ejemplo, si han estudiado algo de historia, entre Montoneros y lo que sería el ala más dura del peronismo en su momento. Cuando se supone que si el líder apelaba a la cuestión revolucionaria de la juventud y cuando estaba la posibilidad de hacer ese salto de transformación, los montoneros que habían luchado porque ese líder vuelva, ese líder es expatriado, había luchado para que vuelva, muchos sintieron finalmente que estaban siendo obstaculizados en ese cambio y se produjo una lucha no fratricida, pero sí, si se quiere, medio parricida, en el sentido de enfrentar a la figura del líder. Y esto terminó, y fue quizás el principio de una ola de violencia muy fuerte en Argentina entre sectores. Fíjense, esto sería claramente, en términos de Malfait, una suerte de subversión frente a la conversión. A ver, si la conversión era el peronismo en todas sus alas, algunos dirán la derecha, la izquierda, el centro, si eran todas, había una convergencia dentro del movimiento peronista, ese momento, año 74, con la vuelta de Perón y esta empezada cuestionamiento del líder, o que se sentían, de hecho, Perón tiene un discurso, ¿no? Les dice imberbes, pueden irse de la plaza, ¿no? Como ese encuentro, y lo que ocurrió con Montoneros, como matándole, entre comillas, matándole a Perón, a una persona tan cercana a él como fue un líder gremial como era Rucci, uno lo puede interpretar claramente como una suerte de ruptura
de esa convergencia a partir de un grupo que subvierte. De acá vamos a hablar claramente. Malfé usa la palabra verter, ¿no? Como con otros prefijos. Él reconoce, voy a volver a esto de la culpa, para me acordar, después vuelvo, pero ya que estamos acá, quiero decirlo. La estructura libidinal pasa por etapas. No es que sean un proceso así, pueden ir y volver todo el tiempo. Entonces, en una situación originaria, se supone que uno, si ustedes conocen acá, van a la facultad y conocen nuevos compañeros, ¿no es cierto? Nuevas compañeras. Están todos en el aula. Bueno, podría tomarse como que es un momento de esa aula, por ejemplo, de aversión. Son gente nueva, no se conocen, se empiezan a conocer y están unidos porque estudian trabajo social y van a cursar determinadas materias. Entonces, en ese momento, nada circula entre esos estudiantes más que algún diálogo, etc. No necesariamente van a constituir un grupo. ¿Tienen como objetivo? No sé si en común, quizás es individual el hecho de aprobar una materia. ¿Sí? Habrá que ver con el devenir de las clases si algunos de esos miembros, estudiantes, ustedes, conforman o amistades, grupos de estudio o de trabajo y pueden comenzar a generar una primera especie de conversión. Es decir, hay una nueva versión de ese grupo que tiene objetivos en común. Acá lo estoy llevando a un plano más, si se quiere, de la amistad, pero pónganse que ocurriría esto si son 7 amigos que están conversando sobre qué nos gustaría hacer y con el tiempo terminan hablando un centro cultural o una cooperativa de trabajo. ¿Sí? Primero hay un momento de aversión. El tema de la conversión es justamente cuando hay un algo o alguien, visible o invisible, que ocupa ese ideal del yo colectivo. Si fuera un centro cultural, una cooperativa, podría ser la idea de generar mecanismos y condiciones de promoción de la cultura en determinado barrio. Entonces, en función de ese ideal, ese grupo genera una conversión, ¿sí? Y a partir de eso lleva determinadas actividades que intentan cumplir ese objetivo. Eso es lo que los une, lo que los cohesiona. La posibilidad de compartir con otros, la posibilidad de garantizar derechos culturales, por ejemplo. Pero pónganle que con el tiempo el grupo crece, hay nuevas amistades, hay nuevos saberes, nuevos intereses, y algunos miembros empiezan a cuestionar la dirección que está llevando a cabo el centro cultural, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahí lo que empieza a circular, fíjense, en la aversión nada circulaba, en la conversión es una aversión que circula instituida, todos acuerdan, y la subversión es porque por lo bajo, o sea que por eso lo de sub, empieza a aparecer un nuevo discurso, una nueva práctica, que depende del grado, quiere decir, puede ser o una mera modificación, o intento de búsqueda de transformaciones, quizás consensuadas, o directamente un cuestionamiento directo a la estructura libidinal que se está llevando hasta ese momento. Vuelvo a recordar, recuerden que no es que dicen, vamos a cuestionar la estructura libidinal. Eso es un fantasma de orden inconsciente. Esto se manifiesta a través ¿cómo? De conflictos, tensiones, reclamos, malestares, malhumores, ironías, humor negro, etc. Ahí uno empieza a ver que hay algo que está rompiendo esa primera armonía que se había venido llevando hasta ese momento. Quiero decirles también, como mencionábamos a la mañana, que en nuestro caso, no sé, quizás en el suyo, cada uno tendrá su historia, es interesante despolitizar, entre comillas, la palabra subversión, porque en nuestro país, entre 76 y quizás hasta el 74, la AAA, Alianza Argentina Anticomunista, empezó a utilizar el término subversivo, que después lo retoma la dictadura eclesial cívico-militar, y se toma la palabra subversión, que tiene una primera parte que es real, aquellos que vienen a cuestionar el sistema dado, pero se lo califica negativamente. Entonces se hace toda una cuestión de propaganda donde el subversivo es alguien que viene a, digamos, cuestionar la sociedad que supuestamente todos queremos vivir y que por eso puede ser
castigado, detenido, muerto, torturado o desaparecido. Eso no es la versión que trae Malfé de la subversión. Subversión es todo aquello que cuestione el fantasma instituido de la estructura libidinal. ¿Sí? Obviamente que puede ser más o menos violento ese cuestionamiento, pero no quiere decir en nuestro ámbito académico y teórico que la palabra subversión tenga una adjetivación negativa. Simplemente es una posible etapa histórica de una estructura libidinal. ¿Sí? ¿Se entiende? Nosotros cuando vemos que puede haber conflictos, como decía antes, tensiones, violencia, apatía, frustración, puede ser que sean maneras de que haya un nuevo discurso, práctica que está surgiendo que busca transformar la estructura libidinal dada. ¿Sí? Ahora bien, acá, justamente esto que está acá son las posibilidades donde se puede ver este malestar. Perdón, antes que continúes, hay un par de preguntas. Yo te aviso, cuando quieras me decís y te las leo. Léelas, por favor. Bueno, a ver, para que se me mezclaron. Diana decía antes, ese encuentro fue la quiebra, creo que se refería cuando estabas historizando algo en relación al peronismo. Bueno, era un comentario. ¿Sí? Después Silvana pregunta. Perdón, digo, sí. Claro, si fue un quiebre, fíjense, esto es muy interesante. Claramente el movimiento peronista no se diluyó, ¿no? Pero en términos, pónganle institucional, tampoco la idea es analizar políticamente, estoy trayendo un ejemplo, lo social que también incide en las organizaciones, pero como para un poco ver un ejemplo. Fíjense que si hay un quiebre, ahí Montoneros se va de la plaza, y fue a la plaza específicamente para hacer visible que se iban a ir, un acto específico de provocación y de apartamiento del líder. Es muy interesante lo que hace Montoneros, después cada uno puede estar de acuerdo o no. Montoneros cuestiona a Perón, pero no al peronismo. ¿Se entiende? O sea, el ideal del yo de ellos sigue siendo aquel en la ilusión que se sostenían. Del cual se decepcionan es del líder, de la persona. ¿Sí? Yo tenía, bueno, no voy a comentar porque tampoco quiero generar polémica, pero lo que quiero decir es que está muy bien lo que dicen del quiebre. Hay un quiebre en la cuestión de esa fratría. Sí, hay una parte de la fratría que se retira y esto también ocurrió con la AAA, por eso es importante decirlo, no quedó solamente ahí. El ala más dura del peronismo, López Rega a la cabeza, empieza a perseguir y a producir las primeras desapariciones previo a la dictadura. O sea que, como decíamos antes, fíjense en lo que supone cuestionar esa identidad. También decíamos esta mañana, ¿qué dice Freud respecto a esto? Cuando hablamos del momento de la indefensión. ¿Por qué la ilusión es tan importante para sostener? Porque es retornar al momento de la indefensión, del terror frente a la nada. Y que es justamente lo que post-AAA, cuando asume la dictadura, cuando se, como se llama, se hace el golpe de Estado frente, ya muerto Perón, obviamente, cuando viene el golpe de Estado frente a María Isabel Martínez de Perón. De Perón. De Perón y Perdón. ¿Qué es lo que se dice? No lo decía la dictadura, es lo que se planteó desde el análisis posterior a la dictadura. ¿Qué es lo que imprime ese Estado dictatorial? ¿Qué tipo de Estado? ¿Qué es lo que imprimió? Se decía. ¿Cuál era la característica de ese Estado? En términos freudianos, como estábamos diciendo recién. ¿Recuerdan cómo se le llamó lo que implementó como metodología? Por ahí en políticas públicas lo han visto, o en historia. Piña, por ejemplo. ¿Cómo se le llamó a ese momento de la dictadura, de la historia argentina? ¿Qué es lo que implementó? ¿El terrorismo es o no? ¿O no se refiere a eso? ¿El terrorismo de Estado o no se refiere a eso? Muy bien, exacto, muy bien. El terrorismo de Estado. Y fíjense
que analizando esto, muy interesante. Yo no sé si los milicos han leído a Freud, pero justamente lo que ellos intentaron con el estado de sedición, también hoy a la mañana decíamos, 3 personas juntas eran pasibles de ser considerados subversivos, porque era una reunión de sediciosos, y miren qué interesante, los militares actuaban corporativamente, pero no soportaban el agrupamiento de los otros, ¿no? Pero fíjense que justamente lo que intenta justamente es llevar a aquellos que osaron cuestionar determinada otra estructura libidinal, es que van a ser llevados al punto de ingrimir terror, no solo para aquellos que directamente cuestionaron la estructura libidinal, sino en tanto disciplinamiento de aquellos que, aun cuando estén de acuerdo, sepan qué les podría pasar si ayudan, se compadecen o empiezan a tener ideas similares de aquellos que están cuestionando la estructura dada. Esto, obviamente, hablando de la estructura libidinal, y algo que no dije, es que la estructura libidinal no solo constituye su fantasma meramente desde el aparato psíquico. Ya sabemos que toda psicología individual es psicología social, y por lo tanto la estructura libidinal también puede ser constituida a partir de contenidos de las otras dimensiones, la política, la simbólico-imaginaria o la material funcional, y obviamente siempre atravesado por la historia. Entonces, fíjense acá que esto, hablando ya de lo interpretativo, puede ser visto desde el poder, de cómo se negocia el poder, la fuente de incertidumbre, del poder de unos sobre otros, cómo circula el poder, perfecto. Pero eso también, cuestiones de poder, se manifiesta en la estructura libidinal. ¿Cuál es lo instituido? ¿De qué manera se ha constituido ese ideal del yo? Si es que determinado poder se impuso a otros, y eso también colaboró en que haya determinada estructura, por lo cual aquellos que cuestionan esa estructura van a tener o van a ser pasibles de tener ese poder disciplinar, como decíamos, ¿no? Como decíamos con Marí, no solo con la parte legislativa, no solo con la parte disciplinar, con el castigo, sino hasta también con lo simbólico imaginario. Una de las cosas simbólico imaginarias que, por ejemplo, instaló la dictadura es el negar la desaparición. Si uno niega la desaparición y la gente desaparece, lo que se instala es simbólicamente algo que no se puede mencionar. El discurso de Videla es en esa instancia respecto a cómo él analiza la figura del desaparecido, en tanto ente que no está, que no existe, que no puede ser jugado porque no está ni vivo ni muerto, que es una muestra absoluta de cinismo, pero él en todo su discurso no podría decir que instala que yo no voy a blanquear que esto existe, pero ustedes saben que existe. Y eso es lo simbólico. La cuestión del terror anclado, por ejemplo, en el silencio. Por eso es tan importante para el análisis institucional hablar de lo no dicho. Justamente porque es traer lo que está callado, lo que permanece en estado de fantasía, hacia la conciencia. Por eso todo lo que tiene la cuestión institucional intenta, desde sus distintas corrientes, indagar en aquello que produce conflicto, angustia, insatisfacción. ¿Sí? Entonces, se puede mirar desde los distintos aspectos. Bueno, eso respecto al quiebre. Creo que produjo un quiebre, produjo una crisis, seguramente, pero también con el tiempo, digo, el peronismo no se destruyó totalmente, y también produjo, como diría Malfé, luego una reconversión que les permitió, con nuevos actores y sin el líder vivo, lo cual adquiere después rasgos míticos, ¿no? Porque el líder ya no actúa más, pero está en estado mítico, se sigue apelando a él, desde la cuestión del himno, la marcha peronista, desde las fotos, las figuras, hasta podríamos decir de cierta imitación de algunos actos específicos, rituales, que justamente conforman parte de toda dimensión simbólica imaginaria, de todo movimiento, de toda organización. No es que el peronismo lo tiene y otros no. Hablo de peronismo porque por ahí es lo que más nos es caro y es conocido. No es una crítica, estamos hablando de un análisis. Entonces, hay la posibilidad de reconversión. Y ahora después vamos a hablar un poquito de qué significa esto de convergencia en la discordia.
Pero acá lo que estoy dejando es justamente cómo ustedes pueden descubrir en los discursos que puedan ver en las entrevistas que van a analizar, no van a ver quizás la estructura libidinal, pero pueden intuir, si es que se mencionan disidencias o diferencias con las jerarquías, con otros compañeros de trabajo, por la forma de llevar a cabo la tarea, por cómo se concibe el trabajo social, y ya sé que me queda 1 minuto 20, quiero decir que ahí pueden tener algunos indicios de que quizás no está abiertamente cuestionada la estructura libidinal, pero que ciertos malestares, frustraciones, apatía o desgaste tengan que ver justamente porque en algunos ya empieza a haber un alejamiento de esa estructura libidinal instituida. Aunque la persona no diga, mi estructura libidinal ya no es la misma que la del otro. No está dicho en estos términos. Se expresa a través en general de malestares. Como también se expresa los acuerdos a través de la alegría, la satisfacción, como siempre veíamos en el ejemplo que yo les traía del Centro de Atención contra la Violencia, donde había, más allá de la naturaleza del trabajo, había, como decíamos, respeto, reconocimiento, eficacia en la tarea, etcétera, etcétera. Bueno, como va a cortarse, yo prefiero cortar y retomamos con la pregunta que faltaba. Sí, ahora yo ya las copié cuando arrancamos, se las paso. Buenísimo. Yo también las copié, buenísimo. Cerramos entonces.